exigencia a escribir de eso. Yo creo que la exigencia ahorita es que como país incapacitado a una reconciliación, que hablemos de eso. Aún creo yo que no se está ficcionando mucho sobre esto, porque no hemos hablado del tema lo suficiente. Los niños de 7 años ahorita no saben lo que una persona de 40 ha vivido. Ir al colegio, más allá de ir al colegio y que todo el tiempo llamen de que hay una bomba y haya que evacuar a la huaca más cercana, o haber estudiado con la típica, ¿no? Aspa de scotch en las ventanas. Bueno, lo que mis padres hicieron para que yo no olvidara lo que el Perú vivía era, y lo narro en el primer cuento de aquel iceberg, que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo, es que mis papás me llevaban a visitar los huecos que habían dejado las bombas. Me llevaron a Tarata, me llevaron a Canal 2, y me acuerdo haber caminado por el hueco que dejó la bomba que había explotado al costado de American Airlines, donde estuvo metro de, ¿cómo se llama? Sobre el Sanjón, el que está frente de Totus, ahí está American Airlines. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, mira, ahí está Marina Balbi. Y me acuerdo de Marina Balbi caminando por el hueco que había dejado la bomba, el forado, y yo caminando después de ella. Como una sensación de sentir, esto es lo que nos está pasando. Y mi mamá me contó de los perros que habían colgado en las calles del centro. No, era un tema que en mi casa se hablaba. Luego me pasó que como periodista, yo estudié en Mausatimes, entonces había un muerto de Uchurajay y estaba su busto ahí. Y yo era periodista en la época de Fujimori, entonces yo entré a Canal N 4 días después de la marcha de los 4 suyos. Y yo estuve ahí en la mesa de informaciones a los 23 años, 25 años, cuando entra Popio Olivera y Lucho Iberico y le dicen a Gilberto Hume, editor en ese momento del canal, le dicen, hoy cae Fujimori. Y dejan una copia del video Curi Montesinos a mi lado por casualidad, porque yo atendí el anexo de la sala de informaciones, de la tuerca se llama. Y me acuerdo perfectamente el día, ese día, porque el Congreso exigía transmitir en vivo, pasar Canal N en vivo. Entonces era muy loco que nuestra cámara estuviera grabando a Curi, estuviera Curi ahí en la pantalla gigante, y al mismo tiempo tenías la conferencia en el Hotel Bolívar, y yo llamar a mi mamá y decir, mamá, va a caer este desgraciado y no sabemos, y no nos dicen por qué va a pasar, pero va a caer. Y me acuerdo perfectamente de Curi dándole excusa que esos $15.000 eran para el camión, para transportar pescado y que no se pudriera el pescado para los pobres. Y luego yo había estado en todas las marchas contra Fujimori. Mi novio en ese momento era uno de los pelucones que se había trepado al balcón de Palacio, y desde las marchas contra Fujimori ya no se llega a Palacio. Entonces yo había vivido eso mucho, ¿no? Que los congresistas Cáceres llamaran al canal y nos amenazaran, que disparasen contra la puerta del canal, que me pegaran en la mano y me robaran el celular para tener el teléfono de todos los periodistas. Entonces yo después narré noticias y fui muy mala porque odiaba estar sentada 8 horas repitiendo algo al infinito. Prefería, cuando fui redactora de noticias, fui más feliz, pero al mismo tiempo era más terrible, porque ustedes no tienen idea de cómo disparaban contra ese canal y las amenazas y las evacuaciones de bomba que se hacían 8 veces al día. Entonces en mi caso yo aún lo estoy procesando. O sea, y digo, ¿no? Tengo 40 años y no he terminado de procesar mi infancia. ¿En qué momento todo esto que hemos vivido lo voy a procesar? Y yo tenía un tío que era el esposo de la hermana de mi mamá, que era el que ponía las torres de electricidad. Y nunca sabíamos si iba a volver en la época del terrorismo porque las minaban.
Entonces no sabíamos si él iba a morir en un ataque terrorista o iba a morir por las minas que estaban resguardando la torre que él había construido o la siguieron. Entonces, para mí es aún un tema, creo yo, del que se tiene que hablar y se tiene que acordar, tenemos que recordar, y pasa por la memoria. ¿No? En mi caso, yo en mis libros, pero sobre todo en este último, que lo escribí en Argentina, y para mí fue increíble estar allá porque la Argentina es un país que tiene una conciencia absoluta de sus 30.000 desaparecidos. Fue uno de los primeros países en decir existió el genocidio armenio. Turquía, tú tienes que reconocer la muerte de 1 millón de personas. Y el atentado de la AMIA que sufrió Argentina, por ejemplo, hay una estación que ahora se llama Pasteur AMIA y tienes el reloj detenido a la hora en que explotó la bomba y murieron esas personas. Tú sales a la calle y tienes, como en Alemania con los judíos, tú tienes en el piso letreros. En Argentina son como de cemento rojo pulido y dice: aquí vivió la profesora tal que murió en el centro de detenciones de la AMIA. Y en Alemania tú tienes en el piso: aquí vivió la familia Moser, evacuada a Bergen-Belsen, muerta en Auschwitz. Entonces, no hay forma que tú no recuerdes, porque lo ves ahí, lo ves, sales a la calle y está vivo y se habla de eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por tener memoria? ¿Qué hacemos como individuos si ya en la misma familia, como tú contabas, Alexis, no pasó, de eso no se habla, ¿no? Somos una sociedad que tiende a esconder su dolor. No importa de qué clase social vengas, si hay incesto en la familia, no se habla. Si hay un pedófilo, no se habla. Si hay un asesino, no se habla. Si hay un militar que mató a alguien, no se habla. Si hay una víctima, no se habla para no recordarle su condición de víctima todo el tiempo. Pero yo creo que pasa por reconocernos víctimas para después poder dejar de ser. Digamos, de serlo en el sentido de poder reparar, autorrepararse. Y yo creo mucho en esta frase que se repite en cada marcha que hay contra la dictadura en Argentina. Ellos dicen: ni olvido ni perdón. Y yo creo que pasa por ahí. Yo creo que hay cosas con las cuales uno no necesariamente tiene que reconciliarse, sino estar en armonía con la rabia que uno siente de que el horror haya acontecido y que haya sido un horror inexplicable, de policías matando, ejército matando, sendero matando, y ¿no? Pero yo qué iba a hacer si entran y matan a todos. Yo creo que todos son terroristas. Es un discurso donde era él o yo, ¿no? Era él o yo moría o mataba. Y ahora lo escuchamos por Madre Mía también, ¿no? Por Madre Mía, no, todos los periodistas sabían que Ollanta había hecho esto y se le permitió, ¿no? Porque, bueno, era un soldado, ¿qué iba a hacer? ¿Era él o los terroristas? Pero, ¿qué hemos aprendido de eso y cómo lo estamos analizando ahorita si no ha salido todo? Si aún supuramos. Entonces, yo creo que en mi caso yo estoy llegando ahí, que aún no he llegado, porque aún me duele mucho como para poder escribir. Y las cosas, mientras siguen aconteciendo, uno no encuentra todavía las palabras suficientes para coger esa herida y nombrar, en mi caso. Entonces, yo creo que al contrario, que es una narrativa que va a venir. Imagínense que ahorita tenemos a un Raúl Tola escribiendo sobre los nazis en Perú, recién, 2017. ¿Cuánto vamos a tardar para recién poder nombrar el propio horror? No el que nos causó nadie de afuera, sino el que nos causamos nosotros. Yo creo que es una narrativa que está por venir. Hemos tenido un lugar llamado Oreja de Perro, hemos tenido a Miguel Gutiérrez, hemos tenido a Rocayolo con Abril Rojo, pero falta muchísimo. Yo creo que al contrario no es algo que esté en repliegue, sino que está en aprendizaje todavía, digamos.